Buenos días, mi nombre es Donde Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro. Actualmente me encuentro cursando la materia de diseño automotriz con el profesor Edin Gotera. En este video vamos a hablar sobre los elementos de diseño de sistema de enfriamiento en motores de combustión interna, por lo que debemos considerar principios derivados de la termodinámica, mecánica de fluidos y transferencia de calor, que estén relacionados con los sistemas y mecanismos de los motores para mejorar su rendimiento. Durante la combustión, parte de la energía creada no es convertida en energía mecánica, sino que se disipa en forma del calor, según el diseño del motor. Alrededor del 33% de esta energía se transforma en trabajo mecánico y el excedente en calor que es necesario disipar para evitar daños en el motor. El sistema de enfriamiento debe limitar una temperatura máxima del motor y mantener una temperatura óptima de funcionamiento. Si el motor trabaja por encima de su temperatura óptima, puede disminuir la viscosidad del aceite y aumentar el desgaste del motor. Se produce un recalentamiento de piezas y eso hace que haya una mayor fricción entre estas. Si el motor trabaja por debajo de su temperatura óptima, se aumenta el consumo del aceite y el desgaste de las piezas, ya que estas están diseñadas para dilatarse por defecto del calor. Se reduce la potencia por falta de temperatura, produciendo incrustaciones de carbón entre las bujías y los pistones. Se puede variar la cantidad de calor disipado a través del caudal de líquido. Esto se hace controlando la velocidad de la bomba o regulando los caudales con válvulas estranguladoras. También se pueden regular estos caudales se puede regular la temperatura del líquido con válvulas termostáticas. La refrigeración en los motores de combustión interna es necesaria para disminuir el calor generado por la quema de combustible. La principal función de la refrigeración es mantener todos los componentes dentro de un rango de temperatura de diseño del motor, evitando su destrucción por deformación o agarrotamiento. La mayoría de los sistemas de enfriamiento de los motores son de tipo cerrado e incluyen pasillos para la circulación del líquido. Un sistema de enfriamiento consta de un motor, un radiador, bomba, ventilador, termostato, caja de agua, tanque de expansión, calentador, intercambiador de calor de los gases de escape y control del flujo de aire. Puede encontrarse adicionalmente un enfriador de aceite del motor y un intercambiador de tubos de aceite y agua. Para analizar la evolución de la temperatura del motor es necesario conocer la cantidad de calor que recibe el sistema de enfriamiento por parte del motor, la cantidad de calor evacuada del sistema de enfriamiento a través del radiador y los elementos recuperadores de energía. Durante el movimiento del vehículo, la cantidad de calor transmitida por el motor y el sistema de enfriamiento depende de la temperatura, de la velocidad angular del cigüeñal y de la posición del acelerador. La cantidad de calor transmitida por el sistema de enfriamiento al medio exterior depende de la temperatura del líquido a la salida del bloque, el caudal a través de los pasillos y la temperatura que ingresa el agua al sistema de enfriamiento. La variación del caudal depende de la frecuencia de rotación de la bomba y del desplazamiento del termostato. Los componentes principales de un sistema de enfriamiento son tres: el radiador, el ventilador y la bomba de agua. El primero es el radiador. El motor genera mucho calor. Para controlar que ese calor no dañe el motor es necesario mantenerlo refrigerado y el radiador cumple esa función. El radiador se encuentra en la parte delantera del motor y se carga de líquido refrigerante que circulará por todo el motor. Entre los parámetros a considerar están la cantidad de calor disipada a través del sistema de enfriamiento durante el trabajo del motor, la cantidad de calor que sale del motor a través del líquido refrigerante, la cantidad de calor que pasa a través del radiador,
La temperatura del aire que pasa a través del radiador, el caudal de circulación y la temperatura del refrigerante, el área necesaria de superficie de enfriamiento del radiador, el área de la superficie frontal del radiador, que esta se toma sin tener en cuenta la velocidad del vehículo, la profundidad del núcleo del radiador y el coeficiente total de transmisión de calor del radiador. Como segundo componente tenemos el ventilador. El ventilador se instala en los sistemas de enfriamiento para crear un flujo forzado de aire que pasa a través del panel del radiador. Para el diseño debe considerarse la presión del aire creada por este, el caudal del aire, la velocidad circular del aspa del ventilador, la frecuencia de rotación del árbol del ventilador y la potencia gastada en el accionamiento del ventilador, considerando una eficiencia volumétrica. Por último tenemos la bomba de agua. La bomba de agua es un componente vital para el buen funcionamiento del sistema de refrigeración, ya que regula la temperatura con la cual el motor debe trabajar. Las bombas de agua son responsables de hacer circular el líquido refrigerante a través del bloque, del motor, del radiador, de la culata, etc. Entre los parámetros a considerar para su diseño encontramos el caudal de la bomba de agua. Esta está dado por el rendimiento volumétrico de la bomba, la velocidad del líquido a la entrada y la salida, la presión del líquido creada por la bomba, el rendimiento hidráulico, el caudal de circulación del líquido enfriador, el radio del ducto de la entrada, el radio del impulsor a la salida, la velocidad circular de la entrada del flujo, la velocidad radial del líquido enfriador, el ancho de las aspas y la potencia consumida por la bomba, tomando en cuenta su rendimiento mecánico. En la simulación de un sistema de enfriamiento, las partes principales se modelan haciendo uso de submodelos termodinámicos e hidráulicos del sistema. Los modelos consisten en dos flujos. Uno es líquido, refrigerante y el otro es el aire. Los modelos de flujo describen pérdidas de presión, transferencia de calor y potencia consumida. Para el flujo de aire, la presión y la temperatura son tomadas como variables de estado y las ecuaciones de balance de masa y energía denotan el flujo neto hacia el volumen de control, la masa atrapada en el volumen y el tamaño de este. Para el líquido enfriador se emplea la presión del líquido. Esta se determina a partir de relaciones de hidrostática. Las pérdidas de presión en el recorrido del líquido en función del caudal, la presión de salida de la bomba, que esta a su vez depende del flujo en el sistema de enfriamiento, de las revoluciones del impulsor y de la forma de las dimensiones que ésta tiene. La transferencia de calor en los componentes como radiadores e intercambiadores de calores se determina sobre el número de Nusselt, utilizando constantes propias de cada componente. También se puede determinar el número de Reynolds y el número de Prandtl. El coeficiente de transferencia de calor entre el líquido enfriador y las paredes del motor puede obtenerse a partir de elementos sencillos como lo son los tubos rectos o los codos. Los componentes más complejos, como lo son los intercambiadores de calores, las camisas de enfriamiento, las válvulas y las bombas, se modelan a partir de curvas características y por tablas de valores. Los motores deben tener un tiempo máximo para alcanzar su temperatura de estado estacionario. Si esto no sucede, la potencia, el consumo y las emisiones van a ser deficientes. Existen programas para modelar sistemas de enfriamiento de motores y comportamiento de sus componentes. Los sistemas para modelar también pueden analizar redes hidráulico-térmicas de gran tamaño y complejidad
para evaluar el desempeño de estos sistemas bajo diferentes regímenes de operaciones. Gracias.